Aparte de agilizar los procesos de los pagos, de cuáles son las deducciones, cuáles son los montos adicionales, con BitPay todo eso lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla y mucho más rápido. Bienvenidos a Cafecito Contable, el podcast donde hablamos de actualidad fiscal, financiera y sobre todo de temas de automatización contable y administrativa. Bueno, yo soy Ale y y todos los jueves voy a estarlos acompañando. Bueno, ya teníamos la decoración de Halloween, ya nos pasó, entonces vámonos. Solo falta que nos suene aquí María Carey, ¿ya? No, sí. Bueno, hoy traemos la continuación de un tema que hablamos en el Cafecito 3 con Dexter. Vamos a hablar de planilla, hoy profundizando un poquito diferentes temas. Tenemos repitiendo a Daniela. Dani, bienvenida al podcast. Bueno, les cuento, Dani, inaugurándose en nueva posición, ahora como supervisora del Departamento de Customer Success, en el cual integramos el Departamento de Servicio al Cliente y el del área comercial. Eso tiene toda su estrategia. De ese tema yo hablo más en mi perfil personal, entonces si quieren, ahí el anuncio, pueden seguirme. Bueno, Dani, puedes saludar aquí a la comunidad. Muchísimas gracias, Ali, nuevamente por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en un cafecito contable más. Y bueno, si quieren aprender de los procesos que tienen que hacer para la contratación, qué tienen que pagar, cuáles son sus obligaciones, cómo se maneja, se pueden quedar para que aprendan de una manera bit-size, o sea, sencillo. Buenísimo. En este episodio les vamos a explicar acerca de 4 puntos que para mí son clave a la hora de contratar personal. 1, el proceso de contratación de empleados, el registro, cuáles son las obligaciones en la caja, el INS, los contratos de trabajo, salarios mínimos, todo esto. Luego, ¿qué compone un salario? Los salarios, que es el salario base, las horas extras, los rebajos y demás. ¿Qué sucede durante el mes? Como aumentos de salario, las incapacidades, maternidad, paternidad, etc. Y bueno, y la salida de los empleados, que es un concepto de renuncia, despido con responsabilidad patronal, despido con responsabilidad patronal. Claro, también es importante mencionar lo que son la parte de las deudas, que también tenemos lo que son embargos, préstamos, adelantos de salario, cómo se hace un registro de cesantía, ¿verdad? También que son formas que tiene BitSight para poder hacer registros. Bueno, Dani, entonces vamos a comenzar. ¿Podrías comentarnos un poco acerca del proceso de contratación de personal y qué es las obligaciones que tiene el empleador? Claro, bueno, una de las obligaciones es la parte del contrato, ¿verdad? Que, bueno, nuestro público también está enfocado en la parte de empresas pymes, que normalmente puede ser que hasta no tengan un contrato, ¿verdad? Con BitSight se les facilita esa parte ya que nosotros les brindamos un contrato. También ayudarlos con la parte de la reportería, que sería el pago de la caja, que también les damos un reporte donde dicen si la persona tuvo incapacidad, si la persona se va a ir de la empresa y demás, también sale la información. Y la parte de INS, que solo darles el reporte en un formato TXT, les ayudamos bastante con eso. Entonces, aparte de agilizar los procesos de los pagos, ¿verdad? De cuáles son las deducciones, cuáles son los montos adicionales, con BitPay todo eso lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla y mucho más rápido. Entonces, sí. Entonces, bueno, hablaste de tres temas, del contrato de trabajo, del INS y la caja. Entonces, yo soy una empresa que, bueno, soy una persona, emprendí y ya ocupo contratar personas porque estoy creciendo y todo lo demás. En la caja, ¿cómo es un poco este procedimiento? ¿Cuáles son las obligaciones? Yo digo, voy a contratar a alguien, ahora sí, ¿qué hago? Ok. Primero tienen que inscribirlo a la caja, ¿verdad? Bueno, al empleador se les rebaja un porcentaje y al empleado se les rebaja 10,67. Eso se paga o se declara de forma mensual, ¿verdad? Adicional, también está lo que es el INS. Al INS también hay que inscribirlos como con una póliza de riesgos.
las pólizas de riesgo también se basan dependiendo del puesto de la persona, porque no es lo mismo una persona que trabaja en construcción a una persona que esté en una oficina, ¿verdad? Entonces no les van a cubrir el mismo riesgo. Entonces las pólizas de INS se basan desde el 1% hasta el 5% dependiendo del puesto. Entonces también hay que inscribirlos por esos lados. El sistema, como les menciono, el INS también se puede pagar de forma mensual, trimestral o anual. La mayoría de empresas optan por la forma anual, ¿verdad? Para ya entenderse, pero igual se presenta un comprobante todos los meses, entonces es igual que la caja, todos los meses hay que estar presentando la información. Ok, perfecto. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta cuando ya decidan emprender y decidan contratar a alguien, entonces, número 1, buscar en la caja. Hay un formulario en línea que se puede llenar y se envía. Luego la caja va a hacer una inspección y la primera planilla, que esto es una obligación que hay que hacer mensualmente, la va a presentar ese inspector. Entonces la caja la va a presentar. Ya después de esa, ustedes lo siguen presentando. Si tienen la herramienta de Visa y la pueden seguir haciendo con la herramienta de Visa. Número 2, es importante lo del INS, la póliza de riesgos del trabajo, que bueno, como noticia ya también hay más aseguradoras que lo ofrecen. Entonces, cuando lo hagan, pueden cotizar con otras aseguradoras y así ven si les sale mejor, si el riesgo lo evaluaron diferente y las condiciones que tengan. Ahí para eso les recomiendo que puedan tener un agente seguro, si ellos le pueden enviar la información de los 2 o 3 comparaciones y ya así les explican y les envían toda la información. Y lo segundo es importantísimo tener un contrato de trabajo y que sea mayor al sueldo mínimo. Los salarios mínimos, eso los pueden consultar en el Ministerio de Trabajo. Entonces nada más ponen ahí en Google salarios mínimos, Ministerio de Trabajo, y ahí les va a salir la información de todos los oficios y diferentes profesiones que hay. Entonces lo tienen así y así van a estar seguros que no van a tener ningún problema. Porque, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los riesgos. ¿Qué pasa si tenemos a alguien que sufre un accidente laboral durante la empresa y no lo tenía en el INS? Sí, digamos, a la hora que una persona está en horario laboral y va a la caja y le dicen, no, bueno, usted tiene que referirse al INS, si no tienen una póliza, hasta los pueden multar a la empresa, claro, ¿verdad? Por no cumplir con los reglamentos que tienen de contratación de empleados, ¿verdad? Entonces es muy importante mantener todo en línea para tener todas las pólizas y los seguros al día. Sí, ahí es importantísimo, digamos, alguien sufre ese accidente, ahí aparte de multa, yo tengo que cubrir todo el tratamiento de esa persona porque no lo va a cubrir ni la caja, ni el INS, aunque lo haya tenido solo en la caja. ¿Por qué? Porque fue un accidente. La caja cubre salud, no accidentes. Entonces, pasa el caso contrario, tengo a alguien después de la jornada laboral o durante la jornada laboral, se enfermó, otra cosa, le dio cualquier cosa y tuvo que ir, digamos, no sé, a operarse y no sé, le salieron piedras en la vejiga o algo, va a la caja, lo operan, la caja, si yo no lo tenía asegurado, ¿qué va a hacer? Nos va a enviar esa factura a nosotros como patrono, porque a la persona le van a preguntar, ¿usted trabaja para alguien? Y va a decir, sí, entonces, tome, la factura le va a llegar a usted. Entonces, y las facturas de la caja no son nada baratas, sí, son bastante altas. Y bueno, y en un accidente laboral también, si algo le pasa a alguien y esa persona, no sé, se amputa y queda incapacitado, pero olvida, lo que hace el INS es que paga el subsidio durante todo ese tiempo que no puede trabajar. Pero si no está el INS, adivinen a quién le va a tocar. A la empresa. A la empresa, a usted por huevón. Entonces, importantísimo tener estas dos, asegurarlos en la caja y tener esta póliza de riesgo, ya sea con el INS o con alguna otra aseguradora, pero es importantísimo. Cuando uno contrata a alguien es una responsabilidad, sí, bastante grande y hay que tomárselo ahí con bastante seriedad, porque en caso de una emergencia, sí, ahí es donde vale la pena estar esto al día. Y aquí en Visa le ayudamos con los reportes para hacerlo más sencillo, pero sí es bueno que tengan esta información, que conozcan para que sepan los riesgos que aplican. Bueno, ahora Dani, me gustaría ir hablando de los componentes del salario, que puede subir mi salario, que puede reducir mi salario. Entonces, si nos explicas un poco de esto, vamos a hacer también un ejemplo en B-Sides y así más bien ir explicando cómo
cómo se hace y cada uno de los rubros que los componen. Bueno, vamos a crear para poder mostrarles un empleado desde cero, ¿verdad? Para que ustedes vean qué espacios son obligatorios, qué espacios no. Acá lo primero que te preguntan, ¿qué tipo de identificación es la persona? En este caso vamos a crear una persona nacional. El país. Bueno, es importante, otra es cuando tenemos una persona que tiene permiso laboral y puede contratar aquí, lo que tiene es el número de patrono de la caja. Entonces, si no tiene cédula, no tiene DIMEX, la caja le va a hacer un número de asegurado. De asegurado, sí, correcto. Ok, para el número de cédula lo agregamos igual, en este caso nacional. Como es una persona costarricense, entonces aplica el mismo número de cédula. Como menciona Ale, si es una persona extranjera, entonces el número de seguro social que les brinde la caja. Acá vamos a rellenar los datos básicos, nombre, apellido. Te van a preguntar un poquito de la escolaridad, ¿verdad? ¿Qué escolaridad tiene la persona que vas a contratar? Entonces, en este caso le vamos a poner que tiene colegio completo, universidad completa. Sí, eso es importante también para tenerlo en base de datos cuando quieran sacar informe de los empleados, ahí van a tenerlo todo a mano. Igual el de cumpleaños es para estas dinámicas que se usan en recursos humanos, cada mes que se saludan a los cumpleañeros, entonces ahí lo pueden sacar a inicio de mes o a fin de mes, le hacen su flyer ahí en Canva y lo envían, digamos, así claro, saludando a todos los colaboradores. Entonces, para eso también tenemos un reporte. Entonces, bueno, ahí también, como pueden ver, se puede agregar la foto también. Entonces, sí, adicional de la foto, bueno, también para comentarles un poquito, nosotros tenemos lo que es un módulo para los colaboradores, ¿verdad? Entonces, la foto también te va a salir en la información de los chicos cuando ingresen a hacer solicitud de vacaciones y constancias, ¿verdad? También mencionábamos ahora lo que era la escolaridad. Eso es muy importante que lo agreguen porque también lo necesitamos para el TXT del INSS. Entonces, toda esa información de fecha de cumpleaños, la escolaridad, eso es información básica que necesitamos para poder tener el reporte. Adicional, también podemos agregarle lo que es el número de cuenta, ¿verdad? Y el banco con el que se le cancela a la persona. Esto es para la parte de reportería, para que nosotros a la hora de descargar el reporte también tengamos la información y adicional para las plantillas de pago que se envían a los bancos. Vamos a pedir lo que es la información familiar. La información familiar lo pedimos para lo que es el impuesto de renta, ¿verdad? Entonces, si tiene hijos o está casado, aplica para el beneficio fiscal. Entonces, sí, eso es para explicar ahí. Si yo estoy casado, Hacienda me permite un rebajo. No es tanto, son como 2 rojos y medio, digamos, 2.500 pesos al mes. Pero bueno, es un rebajo que voy a tener, y si tengo hijos, por cada hijo es como 1.800, 1.900. Igual, el sistema les da esa información, pero para eso se pone. Entonces, ya poniéndolo acá, el sistema lo va a rebajar automáticamente a la gente que aplica el impuesto sobre la renta, que son salarios de más de 800.000 colones, 900, más o menos. Ajá, sí. Por ahí entonces, está. Igual tenemos lo que es la información administrativa, que en estos campos lo que podemos llenar, es lo que es el encargado de esta persona y el departamento al cual corresponde él, ¿verdad? Entonces aquí procedemos a darle guardar para seguir con lo que es el contrato. En el contrato vamos a llenar la posición de la persona, el código ocupacional del INSS, igual si no lo tienen nosotros les podemos brindar una lista. La fecha de inicio, esto es muy importante que a la hora que ingresen el colaborador lo llenen de forma correcta, ¿verdad? Porque no podemos estar modificando la fecha de ingreso. El tipo de contrato, actualmente manejamos lo que es mensual o quincenal, y el tiempo del contrato, medio tiempo, cuarto del tiempo, la jornada, normalmente el sistema lo toma como tiempo completo, ¿verdad? Igual la jornada se puede modificar. El horario de la persona, esto es más para temas de contratos, para información del contrato. El salario base, que aquí, como mencionó Alejandro, siempre es mejor contratarlos con un salario más alto que el mínimo. Aparte tenemos lo que son los grupos. Los grupos nos va a funcionar acá para, si yo tengo una planilla quincenal, poderla dividir por fechas, ¿verdad? Entonces,
Hay muchas empresas que a la parte administrativa les cancelan los 13 y los 28 y al resto de la empresa ya funciona con 15 y 30, ¿verdad? Entonces, a la hora que yo lo tengo dividido por grupos, me sirven para dos cosas, para tenerlo un banco asignado a una planilla, ¿verdad? Y poder cancelar con otro banco y para poder pagar en una diferente fecha. Entonces, sí, esos son como datos importantes. Bueno, hay un tema importante, la jornada. La jornada es muy importante porque con base en la jornada se van a calcular las horas extra. Entonces tienen que saber bien cuántas son las horas efectivas que trabajan en la quincena o al mes, para que el sistema con base en eso lo calcule. Entonces ese sí tienen que tenerlo. Hay gente que trabaja de lunes a viernes de 8 a 5, hay gente que trabaja de lunes a viernes más sábado mediodía, entonces siempre tenerlo en cuenta y obviamente que no sea más de 48 horas, pero siempre tener en cuenta bien cuál es el horario que ofrecieron al colaborador, porque si se pasa esas horas ya va a contar como horas extras. Y acuérdense que en salarios existe algo de costumbre. Entonces si a mí me ofrecieron aunque no sean 48 horas, pero yo trabajo 40, después de las 40 es horas extra. O igual, si yo trabajo de lunes a viernes, trabajo 8 horas y ese día me paso 2 horas, aunque me den el viernes menos tiempo, esas 2 horas fueron extras. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso hay que ser bastante claro de cómo va a ser el horario. Para que no llegue a afectar también. Para que no les llegue a afectar y no paguen horas extras innecesarias, o a veces, por desconocimiento, no lo paguen y puedan tener un problema con el colaborador. Claro. Adicional, lo del impuesto de renta, ¿verdad? Que normalmente se cancela 50 y 50 a lo que son planillas quincenales. También nosotros tenemos la opción de poder configurar esa parte, ¿verdad? Entonces, si un empleado te llega y te dice que necesita que en la primera quincena le rebaje más o menos, aquí lo podríamos también parametrizar. Lo que es la moneda del contrato, si la queremos cancelar en dólares o en colones, igual las planillas, usted puede tener una planilla quincenal con salarios en dólares y en colones. El sistema aplica, sistema aplica el tipo de cambio y se rige dependiendo de los contratos, ¿verdad? En la moneda. Nosotros, como mencionábamos anteriormente, damos lo que es un contrato que ya está hecho por una abogada laboralista, ¿verdad? Entonces cumple con lo que dice la ley. No está enfocado en cada una de las empresas, ¿verdad? Sí, como las especificaciones de cada industria. Sí, entonces ahí lo que podemos hacer es que tenemos en la información del contrato información adicional. Sí. Entonces, ¿qué agregamos ahí? Si la persona tiene teletrabajo, si paga comisiones, algún es un empleado de confianza también. Claro, algún tipo de modificación o condición que usted tenga con el empleado a la hora de contratarlo. Entonces eso nos va a ayudar para especificar el contrato de una manera más exacta. Ok, en este caso, a la hora que nosotros ya llenamos los datos, procedemos a darle guardar y ya el empleado quedaría en nuestra lista. Voy a enseñarles igual la información de cómo se vería el empleado, ¿verdad? Esta es nuestra lista de chicos que ya están creados. Por ejemplo, acá me sale la nueva persona que yo acabo de crear, ¿verdad? Podemos ingresar en el ojito para ver la información que yo ya tengo de un colaborador, ¿verdad? Si podemos ver también lo de centro de costo y departamento y demás, que era otra información. En información administrativa, que nosotros lo llenamos a la hora de crear el empleado, vamos a poder agregar lo que es el departamento, la persona encargada y adicional el centro de costo. Esto es para empresas que tienen la cuenta conectada a QuickBooks, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes pueden tener a los colaboradores en un centro de costo en específico, ¿verdad? Que en QuickBooks se ven como clases. Sí, clases o centros de costo es como lo mismo. Entonces, si yo quiero ver el estado de resultados por centros de costo, que generalmente, no sé, voy a darles un ejemplo, una empresa que sea de mercadeo, entonces puede tener un área de edición, puede tener un área de BTL o un área, digamos, digital, entonces puede ver en esas 3 áreas cuáles son los costos asociados, en este caso, a empleados, con los colaboradores. Entonces así pueden ver sus estados de resultados, sus estados de ingresos y gastos, cuánto están ganando en cada una de esas áreas, en esas unidades de negocio. Es mucho más claro y mucho más sencillo también, dependiendo. Sí, como dicen, cuentas claras, cafecito espeso. Exacto. Bueno, para comentarles un poquito lo de la parte de las deudas que los mencionamos, lo que son los embargos. Los embargos, el sistema solo le tenés que decir cuánto es el monto adeudado del embargo.
porque él mismo va a hacer el cálculo de cuándo termina ese embargo de cancelado, ¿verdad? Y cuánto va a ser el monto que tienen que rebajarle. Entonces, eso lo hace según los rubros establecidos para el cálculo de los embargos, ¿verdad? Sí, ahí, bueno, ahí ya estamos empezando a ver varios de los componentes salariales. Ahorita estamos viendo un rebajo por embargo. ¿Qué es un embargo? Un embargo es cuando alguien, por ejemplo, va a Goyito, ¿verdad? Entonces va a Goyito y sacó una refri, un tele, y se emocionó y sacó una cama también. Entonces, el hombre al final no pudo pagar, lo llamaban, ¿verdad? No sé qué es Goyito aquí, la Goyocumbia, y no sé qué. Entonces lo llamaban y él se hizo el maje y no pagó, ¿verdad? Entonces, Goyito es tuanis en el Chinamo, ¿verdad? Pero a la hora de cobrarte no es tan tuanis, porque ahí va y te va a ir él va donde el juez, va al Poder Judicial, entonces ponen la demanda de embargo, entonces hacen una demanda de embargo, el juez ve que, claro, firmó, no sé qué, tiene las facturas, dejó de pagar, no hay pagos, entonces llega la demanda de embargo y a la empresa, el juzgado, le envía una notificación de embargo. Entonces, si usted es la persona que ya contrató, tiene la caja del INSS, uno también tiene otra obligación. Cuando viene una orden de un juez, sí o sí hay que respetarla, digamos, una orden de un juez pero es como la orden de la mamá, ¿verdad? Cuando le dice a uno que pase, ya usted tiene que pasar, digamos, usted la tiene que acatar sí o sí, porque si no eso es un multón, digamos, eso es, digamos, en una democracia, una orden de un juez es algo que sí o sí hay que acatar. Sí. Entonces, un embargo es una orden judicial, es una orden de un juez, entonces usted la tiene que acatar. Para el embargo, usted tiene que empezar a aplicar los rebajos. ¿Cómo se aplican los rebajos? Hay toda una fórmula de embargos, de cómo hacerla. Hay varios rubros, es una fórmula grandísima, generalmente no se entiende, pero para eso en B-Sides lo tenemos, entonces pone el monto del embargo y B-Sides ya lo va a calcular. Sí. Entonces ya va a calcular, con base en eso, pagarle a Goyito, que el patrono tiene que pagarlo a una cuenta del juzgado y el juzgado ya la agarra y le paga ahora sí a Goyito. Claro. Pero eso es lo que se hace. Entonces, si les llega una notificación de un juez, diga, ¿qué es eso? No, embargo, no voy a hacer nada. No, eso sí, acátelo y póngalo ahí porque si no va a ser un problemón para la empresa. Sí. Y nada, ahí está el sistema para ayudarles en cómo el cálculo. Lo demás, eso se paga en el BCR, ahí dentro del documento que le van a enviar, que se lo puede dejar adjunto dentro en la parte en la parte del embargo. Igual, sí. También es importante mencionar que muchas personas que traen embargos antes de utilizar el sistema, ¿verdad? Ya traen un monto, entonces, bueno, muchas empresas lo que hacen es que mantienen un monto fijo, ¿verdad? Entonces, cuando la persona gana más, no implica seguir el rebajo, sino que lo mantiene. Entonces, para esos casos también podemos tener un tipo de deuda de otra. Y le ponemos en razón que es por el embargo, por si quieren mantenerlo así, ¿verdad? Que no sería lo correcto, pero también tenemos la opción. Y para la parte de los préstamos, aquí ya sí podemos ampliar un poquito cuando va a pensar si le vamos a cobrar algún tipo de interés y demás, entonces el sistema también lo tiene. Sí, ese es otro tipo de rebajo, por ejemplo, en préstamos hay empresas que, bueno, contrataste a la persona, ya le cayó Goyito, entonces el ma era medio tortero, entonces dice, uy, es que no sé qué ocupo, que me hagas un préstamo, le pide a la empresa, entonces le dice, ocupo, no sé, 100,000 colones, te lo voy a pagar en 4 o 5 quincenas, entonces eso se puede poner acá en esta parte que nos está enseñando Daniela, se pone el préstamo, se pone cuánto es el rebajo y si la empresa le va a cobrar interés o no, ahí se puede poner también. Podríamos aplicar, sí. Entonces en la siguiente quincena le va a aplicar ese rebajo hasta pagar la totalidad del préstamo. Y es muy importante que igual, no es que tienen que estarlo creando quincena a quincena, ¿verdad? Sí. Ya el sistema lo deja fijo hasta la fecha que se va a terminar la deuda. Y adicional, también se pueden pausar, por si en algún momento el colaborador no puede cancelar, también tenemos la opción. Por si fue nuevo Goyito. Por si fue nuevo Goyito, entonces le pausamos la deuda. Perfecto. Vamos a ver un poquito lo que trae lo que es el contrato, ¿verdad? O sea, cómo se pueden registrar una incapacidad, qué información tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Seguimos con los componentes, digamos, salariales. Entonces, esta persona se puede enfermar, va a tener una incapacidad, que una incapacidad es
cuando ya sea que me enfermo o ya sea que tuve algún accidente, puedo tener una incapacidad. Si es de salud es por la caja y si es por un accidente es con el INSS. Entonces aquí es donde la vamos a registrar. Básicamente la regla con la caja, si es con la caja, el patrono tiene que pagar los 3 primeros días el 50%, y eso es un subsidio, no es salario. Entonces un subsidio no lleva rebajo de cargas salariales, ahí para que lo tengan en cuenta. Es un error que hemos visto muy común, que la gente paga el subsidio como un salario. Le están rebajando al empleado, y aparte que es un 50%, ya le va a llegar como un 40% después que le rebajan. Y el patrono está pagando el 26.67%, además de la provisión de aguinaldo y demás, cuando no corresponde. Entonces, sepan que si lo pagan como subsidio, que con Visa se va a hacer automático, pero es importante saber esto para cuando el colaborador les explique. Entonces, el subsidio no va a llevar estas cargas, al empleado le va a llegar más y usted no va a tener que pagar a la caja algo que no corresponde, y se paga sobre los 3 primeros días. También, importante, si la empresa, digamos, es un colaborador que no era como aquel huevón tortero, sino que era alguien que uno dice, bueno, no, sé que está enfermo, quiero apoyarlo con más, se puede pagar hasta el 100% del salario, de lo que ganaría como salario, como subsidio. El sistema también lo permite. Entonces ahí se puede agregar el porcentaje adicional de ese 50% que ya es obligatorio. Ese otro 50% sí, no se lo brinca a nadie, pero adicional a ese sí le puedo pagar más, no hay algo que me impida pagar. Y está igual para las dos opciones, lo que es incapacidad de 3 días o mayor a 3 días. Mayor a 3 días, sí, porque la caja le va a pagar, después de los 3 días, la caja es la que va a pagar el 50%. Entonces, adicional a ese, sí se puede pagar más de ese 50%, y eso es configurable por empleado o configurable general. Si ya es una política de la empresa, entonces se puede hacer así, pero si tuvieran una excepción con un empleado, a veces se le puede poner más o se le puede poner menos. Claro, sí. Y adicional, como mencionabas, tenemos lo que son las extensiones, ¿verdad? Y eso sirve para que la empresa no tenga que volver a pagar los primeros 3 días, sino que simplemente lo que se les aplica es una extensión de incapacidad. Entonces sigue el mismo cálculo, ¿verdad?, que ya llevaba. Sí, eso funciona así. Si fue el colaborador, ¿verdad? Él se asustó, le dio ahí como un ataque, se incapacitó. Después le volvió a llegar otra vez gollito, se volvió a enfermar, ¿verdad? El susto. Entonces, en ese mismo mes, digamos, de la primera vez que se enfermó y le dieron una incapacidad, si en los próximos 30 días vuelve a pasarle algo, eso se considera una extensión de la incapacidad. Entonces, yo en la primera le había pagado los 3 primeros días. En la segunda, dentro de esos 30 días, dentro de ese rango de 30 días, ya no tengo que volver a pagar esos 3 días. Entonces, para que lo tomen en cuenta, el sistema lo va a tomar automáticamente como una extensión de la incapacidad. Claro, sí. Igual, siempre mantiene el historial, ¿verdad? Entonces, siempre se queda. Hablando de un poquito ya de los rubros, ¿verdad? Lo que es aumento de salario, que también se puede dar, eso lo vamos a manejar como acciones de contrato. Entonces, podríamos hacer una acción de contrato donde quede el registro del aumento que se le hizo a la persona o del cambio de jornada, que también se puede dar, ¿verdad? Entonces, son cosas que también permite el sistema. Ahora vamos a pasar un poquito con lo que es ya la planilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué se toma en cuenta para la planilla? Okay. Ahí, bueno, importante en estos cambios de jornada y todo lo demás, hay ciertas partes que, por ejemplo, yo puedo aumentar la jornada cambiando las condiciones, pero si le voy a rebajar el salario, eso ya habría que aplicar despido. Eso hay un montón de reglas que laboralmente, digamos, no se puede hacer todo. Hay algunos cambios que para hacerlo ocupo despedir, pero para eso vamos a traer a Jessica, que es la abogada de Visites. Entonces, ya sea la próxima semana o dentro de 2 semanas, vamos a traerla para hablar más de esos temas ya más específicos de la parte laboral y poderles dar un poquito más de esa información. Más bien, si tienen dudas o comentarios acerca de eso, déjenoslo saber y nosotros los vamos a abarcar en ese cafecito contable con todo gusto, con sumo gusto. Ya para lo que es la planilla, ¿verdad? Lo podemos tener divididos por grupos, como habíamos visto. Entonces eso nos ayuda a tener también como más ordenado a nivel de planilla. Nosotros solamente le damos crear. El sistema te va a jalar todos los empleados que están dentro de este grupo y dentro de esta planilla, ¿verdad? Sí, ahorita, bueno, vamos a ver un ejemplo de cuáles son como los componentes, cómo los podemos agregar.
y podemos agregar uno aquí a mano para que lo vean. Igual, lo vamos a hacer a mano. Si tuvieran un grupo más grande de colaboradores, dice que tiene una plantilla para subir masivamente. Vamos a hacer un ejemplo para ir explicando qué son cada uno de los campos, rápidamente cómo funcionan. Entonces, bueno, tenemos el rubro de comisiones. Este es para empresas que, no sé, tienen alguien en ventas, Customer Success, ¿verdad? Entonces, tienen una nueva venta, la empresa paga una comisión de un porcentaje, entonces eso se pone ahí. Este es un rubro que generalmente va a cambiar mes a mes. Entonces, los montos adicionales también los podríamos usar para que son bonificaciones, ¿verdad? O incentivos que le quiera dar la empresa a los colaboradores, podrían agregarlos también ahí. Sí, hay gente que paga como dedicación exclusiva. Bueno, en el sector de escuelas y colegios hemos visto que pagan clubes que imparten, que no sé, que si tienen a principio de año van a dar como unos clubes o unos trabajos adicionales. Entonces se puede poner ahí, y en el espacio de observaciones se puede detallar. Eso responde al club de fútbol. Claro, eso corresponde al club de tenis. Porque es importante que si queremos detallarle algo al colaborador en la parte de comentarios para empleado, eso le va a salir en el comprobante de pago. Entonces también lo podemos decir, bueno, le estamos rebajando o le estamos pagando un porcentaje extra por esta razón. Entonces también lo tiene. Adicional tenemos todo lo que son para pago de días feriados, horas extras en días feriados, ¿verdad? Que también se pagan diferente. Los días de vacaciones disfrutados, que también se puede hacer el rebajo desde acá. Bueno, ahí para explicar las horas extras, lo que les decía, después de la jornada que yo ya he cumplido del día, si yo trabajo adicional, ese tiempo no me lo van a pagar como, digamos, como mi salario de hora, sino me lo van a pagar como salario de hora y media. Entonces, para calcular el salario por hora, se divide, digamos, el salario entre la jornada laboral, si es 120 horas, entonces divido mi salario entre esas 120 horas, si es quincenalmente o tiempo completo, ¿verdad? Entonces lo divido, y ese monto que me da lo multiplico por 1.5. El sistema obviamente lo va a hacer automáticamente, pero para cuando lo revisen sepan que lo van a hacer así. Tenemos la hora extra del día feriado, que esa se paga triple, entonces esa también la va a calcular de esa manera. Y bueno, no sé qué más teníamos por ahí. Los días adicionales, ¿verdad? Sí. Igual, también lo tiene el sistema, o deducir horas o deducir días, ¿verdad? Sí. Entonces también tenemos la opción. Otras deducciones que también podría ser un rebajo de uniformes, que también muchas empresas, entonces algún tipo de deducción extra que tengas que hacer, también lo tiene el sistema para que lo puedas aplicar. Ahí sí, bueno, las horas de deducciones son empresas que, por ejemplo, si dan un permiso o alguien llega tarde, le van a rebajar ese tiempo. Ese es opcional, ese ya depende de la política interna de cada empresa. Entonces eso si está bien fundamentado y documentado, lo puede hacer. Eso es importantísimo, eso lo vamos a ver con Jessica el próximo cafecito contable. Pero sí, importante dejarlo ahí. El comprobante de trabajo, que ahí vimos el de campos adicionales, si es algo que está fuera de horas deducidas o es un rebajo diferente o algo que esté pagando adicional, es importantísimo detallarlo. ¿Por qué? Porque el comprobante del salario es como, si no lo hago bien, no lo detallo bien, puede llevarme puedo tener un problema. Por ejemplo, que si yo tengo un salario base y le estoy pagando algo adicional y no estoy poniendo que es un adicional por un club o demás, puede verse como es parte de mi salario. Y si es parte de mi salario, en una posible, digamos, problema con el empleado y ante el Ministerio de Trabajo, se puede ver que ese es mi salario, y eso es por lo que me tendrían que calcular a mí la liquidación, la cesantía, el auxilio de preaviso y demás. Entonces, si no lo detallo, se puede ver como es parte de mi salario, y todo eso que no le dejé pagar por no detallarlo, tendría que pagárselo adicional cuando ya despida al empleado. Entonces, para que sepan por qué estos campos los tenemos ahí, por qué es importantes, el comprobante de salario es como un pacto con el diablo. Hay que detallarlo bien, el diablo siempre detalla que se va a llevar el alma, usted detalle, digamos, que es un club, que es una comisión, que es algo adicional, que es un ajuste de la quincena pasada, sí, porque si no, que hacer. Se lo lleva al pisuicas. Bueno, en este caso el Ministerio de Trabajo.
Sí, igual el sistema siempre para verlo puedo ver hasta el comprobante de pago antes de yo darle finalizar a la planilla, ¿verdad? Y que le llegue al colaborador. Igual si necesito ver la información de todo el desglose, también la podría ver desde la planilla como en este momento se está viendo. Se ven el salario, todos los extras que tenga la persona y el salario para deducciones y empiezan los rebajos, ¿verdad? Sí. Que sería deudas, embargos, la caja. Acá también la caja te muestra cuánto es el porcentaje y cuánto es el monto que le van a rebajar al empleado más el empleador, ¿verdad? Sí. Entonces aparece como bien identificado. La información general, eso no lo ve el colaborador, ese es solo para el registro, para la empresa, sí. Interno. Pero sí, ahí importante, el rebajo de la caja es un 10.67%, esa es la parte que uno como empleado tiene que cubrir, es lo que le cobra a uno la caja. 25, y el empleador un 26.67%. Okay. Esto es porque 25, es pequeña. Sí, es menor de 5 sí, empleados. Sí, esto es porque es pequeña. Entonces esta como es menor que 5, el sistema ya lo entiende, ya lo sabe, entonces ahí va. Pero bueno, importante saberlo para saber cuándo contrato a alguien, el costo que va a tener. Entonces, también está lo de las horas, lo de las incapacidades que ya hemos explicado un poco y lo del embargo para las personas que dejaron de pagar una deuda. Por ejemplo, acá, esta es una de las personas que le damos la incapacidad, entonces también te aparece el registro a la hora de hacer el desglose. Sí. Y en el comprobante de pago también te va a llegar la información, entonces el colaborador va a saber que se le está rebajando algún monto por una incapacidad o por una deuda, ¿verdad? Sí. Entonces también sale bien desglosado. Ok, sí, ahí también está, bueno, si tuviera incapacidad por maternidad, que tiene lo que se llama como un fuero especial. Fuera una palabra así bastante exótica, pero lo que quiere decir es que aunque sea una incapacidad, se considera como salario porque esto no va a tener ninguna consecuencia en su cesantía, en sus vacaciones, en su aguinaldo y demás, sino que todo sigue igual. Pero el sistema, con base en la información que se le ponga, va a hacer el cálculo del pago de incapacidad por maternidad y también hay por paternidad también. Entonces también eso es más nuevo, entonces también lo tenemos ahí. Podemos ver un poquito del proceso de finalizar el contrato, ¿verdad? Sí, y ahora bueno, para ir concluyendo, entonces vamos a ver el proceso de cómo se finaliza un contrato. Ya que el huevón, ¿verdad? Que he ido a Goyito, me pidió tiempo para ir, que no le rebajara las horas, que mala nota. Ya el maestro se volvió a jalar otra torta, entonces ya vamos a prescindir de los servicios. Para prescindir de los servicios existen dos maneras de hacerlo si es decisión del patrono. Uno es despido y otro es despido con responsabilidad. Si es de la persona, entonces está renuncia. Esos son los más usuales. Bueno, también está el fallecimiento y también estaría la pensión, que ese se toma como un despido con responsabilidad patronal. Pero bueno, esos son los tres que existen. Entonces, renuncia, viene la persona, ya quiere dejar de trabajar para la empresa. Entonces, en ese caso, yo solo tengo que pagar la parte proporcional, lo que debo de aguinaldo y de vacaciones. Si es despido con responsabilidad, sin responsabilidad patronal, lo mismo, solo pago esto. Pero si es despido, ya aplican el preaviso y la cesantía. Entonces, esto va a depender de cuánto tiempo lleve el colaborador y así va a ser el cálculo. En ese Visa lo va a hacer automáticamente. Importante, esto aplica si es más de 3 meses, porque si es 3 meses, ese es... No aplica. No aplica porque eso se considera el periodo de prueba. Exacto. Entonces, igual acá el sistema te va a preguntar si existe responsabilidad patronal, le activas el check o si el preaviso ya se pagó, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuántos días del preaviso ya le vas a cancelar o cuántos ya hizo, ¿verdad? Entonces aquí le podemos agregar información. La liquidación, nosotros tenemos dos formas de hacerlo. Una, que solo salga la información de la liquidación y otra, que salga el salario pendiente, ¿verdad? Sí. Entonces, cualquiera de las dos opciones es configurable. Entendemos que hay empresas que no lo manejan así. Sí, eso es por si, no sé, alguien lo despedí el 27, entonces quiero con la liquidación pagarle el salario, la liquidación y chao, bye. Si te vi, no me acuerdo. Eso es como cuando uno corta así con el cortar tóxico. De raíz. Corta de raíz, digamos, ya. Claro. Usted, digamos, le volvió todo, le volvió las colonias y todo, para que no le pongas esas cositas, sale, ay, no sé qué va a pasar. Y es el timito para verlo a uno. Ya ¿no? Para entonces, cerrar. Usted ya cerró ahí, ya, digamos, terminó con la persona y ya se fue. Entonces,
está esa opción, está la otra, y ahí depende de los procesos internos de cada empresa, pero bueno, el sistema lo adaptamos para esto. Igual está la parte de incluir la incapacidad al momento de liquidar, ¿verdad? Que eso también es otro tema, de que el sistema se va a contar meses atrás para que la liquidación no le afecte tanto por los meses que estuvo en incapacidad. Sí, también. correcto. Si alguien estuvo incapacitado, el sistema esos días los omite y se va para atrás, entonces así agarra el promedio que se ocupa, dependiendo el rubro, si es cesantía o vacaciones, que para uno se usa 50 semanas y para otro se usa 6 meses, entonces las liquidaciones las va a omitir para que el salario sea como el salario real. Como la liquidación no es parte del salario, entonces también la omitimos. Acá tuvimos un problema por la incapacidad que guardamos, ¿verdad? La vamos a eliminar para que... Eso es importante. Bueno, porque no lo tenía activo, digamos, de incluir. Sí, importantísimo, porque si alguien está en capacidad no se puede despedir, entonces el sistema también va a alertar un poquito de estas cosas, de lo que podemos, porque se han visto, son un montón de temas, un montón de cálculos, un montón de enredos, pero lo que buscamos es que sea automático completamente hacerlo. Bueno, ahí seguimos con la liquidación. Para poder mostrarles el cómo PDF, sí. cómo sale el PDF. Y ya eso sería como, bueno, sería parte de todo el ciclo. Ahí vimos desde la entrada del empleado, las obligaciones que tengo, todos los componentes salariales, todas las deducciones, el salario neto de qué se compone, y ahora vemos la liquidación. Bueno, este sería el PDF, ¿verdad? Viene con toda la información del empleado, con el logo, el resumen de los salarios de los últimos 6 meses, ¿verdad? Las prestaciones, que ya sería lo que tiene la persona de vacaciones, si tiene aguinaldo, el preaviso, la cesantía, dependiendo de con qué tipo de liquidación vas a aplicar, ¿verdad? El total de la liquidación, y adicional vienen los salarios pendientes, porque en este caso lo tenemos para que liquide junto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto hay de salario? Si le tengo que pagar comisiones, también aparece el desglose. Al final viene como la información de las notas, si yo le quiero agregar algún tipo de comentario a la liquidación, quiénes son las personas que van a firmar, y los salarios de los últimos 6 meses más el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, todo el desglose te va a aparecer en lo que es el PDF. Buenísimo, Dani. Muchas gracias muchas gracias a usted por el tiempo. Por la invitación. Y ya saben, cualquier duda o comentario nos lo pueden dejar acá en la caja de preguntas. No olviden de suscribirse y activar la campanita para notificaciones. Agradecemos de nuevo a Daniela una vez más. Y recuerden seguirnos. Estamos todos los jueves aquí en Cafecito Contable. Nos vemos. Gracias, chao. Ale, falta grabar el cierre. ¿Cómo era? Ok. Si quieres estar al día en temas de contabilidad, temas fiscales, de planilla o de automatización, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Un saludo y hasta el próximo jueves.